Damos gracias al Señor una vez más porque podemos estar aquí reunidos en su nombre para escudriñar su palabra, ¿verdad? Eh, ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos nosotros con nuestro Señor? ¿Andamos en fe o andamos en nuestra propia fuerza? ¿Cómo anda? ¿Por fe o anda por tu fuerza? Por la vista. Dice en segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que anhelar, ¿no? En nuestra vida, andar por fe. Y estamos analizando la vida de Pedro. No es el primera ni segunda de Pedro, sino la vida en sí de Pedro. No sé si recuerdan cómo empezamos con Pedro. Empezamos con Pedro cuando él encontró a Jesús por primera vez. Jesús cuando lo vio, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Que le iba a qué? A transformar. ¿Lo recuerdan, no? Le cambió su nombre. Y lo segundo que vimos, segundo estudio que vimos, fue cuando él estuvo un poco tambaleándose, se alejó un poco del maestro y luego recibió un milagro que lo hizo a él eh, retomar nuevamente, ¿cierto? Y el tercero, ¿qué fue lo que vimos? Sí. ¿Eh? ¿Qué vimos en el tercero? ¿Perdón? A ver, dame el micro a la hermana, a ver. Y dejó las barcas Ujú. y los peces y se fue tras del maestro. Muy bien. ¿Y la hermana decía algo? ¿Qué decía? Que no la escuché bien. Ah, ya. Pedro le encontraba sentido a su vida. Ok. Cuando Pedro le encontró sentido a su vida. Cuando le encontramos sentido a nuestra vida, dejamos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y empezamos a caminar ahí. A ver, Jacob. Lo que iba a decir, bueno, el miércoles yo no estaba, pero es que en la parte de Pedro y que yo veo que él tuvo eh, una convicción o de saber lo que era es cuando después de la pesca milagrosa, él le dice a Jesús, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. O sea, ahí es donde él se da cuenta lo que es y, y delante de quién está. Así es. Bueno, pues el tema de hoy es, ya lo han visto ahí, del temor a la fe. ¿Tú has tenido temor alguna vez? Siempre nos llegan temores, ¿no? A nuestra vida. Y vamos a ver lo que le sucede a Pedro y lo que nosotros podemos aprender hoy acerca de Pedro. En Mateo capítulo 14, de versículo 22 hasta el versículo 33, vamos a ver en este texto bíblico que Jesús envió a su discípulo al otro lado del lago mientras él subía a la montaña. ¿A qué subía él a la montaña? A orar. ¿Y con quién subió? ¿Con quién subió? ¿A quién eligió para subir? ¿Seguro? ¿A quién eligió? A nadie.
Se fue solito allí a la montaña. Lo mandó a todos. Lo mandó a todos, lo mandó a ellos a qué, que se subieran en la barca y que se lo esperaran allá, al otro lado, mientras que él subió a orar, subió solo a orar. En Mateo capítulo 14, versículo 23. Esto tuvo lugar después de la muerte de Juan el Bautista y la alimentación de los 5,000 que sucedió ese mismo día, según Mateo 14, Marcos 6 y Juan capítulo 6. En estos tres libros habla lo mismo. Algunas frases, algunas más, algunas menos, por eso le llaman los libros, los evangelios o sinóticos, porque lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas, y en Juan tiene también mucho tema de los otros libros. Esos libros narran todas las mismas historias. A veces un capítulo de diferencia o dos capítulos, pero van narrando las mismas historias. Según Mateo 14:22, Jesús hace que sus discípulos suban a una barca. Y vamos a recordar que hoy estudiaremos la vida de Pedro, así que no reflexionaremos en los demás temas. Entonces, luego que Jesús despide a la multitud, él sube al monte a solas a estar en comunión con su Padre, mientras los discípulos se van al mar de Galilea en la barca. Allí empieza nuestro estudio de hoy, cuando dejamos de mirar a Jesús. No lo deje de mirar, no quite la vista de ahí, del maestro. Lo leemos, Mateo 14, verso 22 hasta el verso 33. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, dámele el micro, espera un poco, para que los de Zoom puedan escuchar. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vale, Entonces dejémoslo hasta ahí, Ah, hasta el verso 20. Luego leemos los otros. Vamos a dejarlo ahí. Hay una pregunta aquí que tenemos que, a ver, así un sondeo, todo. Esto es para participar, para aprender los unos de los otros. ¿Alguien sabe qué era la cuarta vigilia? ¿Qué era? A ver, ese micro. La cuarta vigilia, ¿qué era? La cuarta vigilia era que cada vez que, no me sé bien lo de las horas, pero que cada uno tenía una hora referente para vigilar, mientras los demás dormían, ¿no? Entonces, Vale. la cuarta vigilia era... Una pista, vale. Sí. ¿Quién sabe qué era la cuarta vigilia? Cuarta vigilia. Era la hora de las 3, es que no me recuerdo bien, pero eran las horas, ¿no? De la noche. Vale, otra pista. Alberto ha dicho que
Eran las divisiones de los turnos, ¿no? ¿Cierto? La hermana dice que era de la 3. A ver, ¿quién más? ¿Quién sabe? ¿No? Vale, pues vamos a... La vigilia estaban, creo que eran cada 4 horas era Ya, una pero vigilia. la cuarta Y, vigilia, y ¿cuál es? entonces, pues ya la cuarta contando de las horas, ¿no? Siendo la cuarta. ¿Mm? La La, vigilia la- de 3 a 6 de la que mañana. si era una, sí, porque eran más o menos 4 horas que iban Cua- contando 4 horas cada cada una. vigilia. Vale, pues muy bien, muy bien. Eh, Era aproximadamente las 3 de la mañana. Entonces la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6. ¿Cuántas horas hay? De 3 de la mañana a 6. 3. 3 horas. 3 horas. De 3 a 6. Entonces se dividía en 4 vigilias. ¿Vale? Entonces en la cuarta vigilia, tú imagínate que a esa hora está todo el mundo durmiendo, ¿no? De 3 a 6, como dice, que ese cuando está en el sueño más profundo, ¿no? Y Jesús vino andando sobre el mar. Recordemos que esos hombres que se turbaron no eran hombres comunes, no eran hombres cualquiera, eran pescadores de profesión. Lo que significa que ellos sí estaban acostumbrados a estar en el mar, que conocían el mar y reconocían que algo extraño estaba pasando. Toda su vida pescando y de repente empiezan a ver la figura de una persona que viene andando sobre las aguas. Y esto es un tema que la gente lo han puesto mucho en duda y han especulado mucho acerca de él, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Lo que queremos es ver la acción, la actitud de Pedro, ¿no? Y para tener un poco más de luz sobre esto, vamos a leer el texto de Juan, capítulo 6, verso 18 y verso 19 de Juan 6:18 dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. La barca ya estaba lejos de la costa. Un estadio mide cerca de 180 metros y Juan nos dice que los discípulos ya estaban a 25 o 30 estadios, cerca de 6 kilómetros de la costa, según el versículo 19. Esto los colocaba casi en medio del mar. Estar en un bote lejos de la costa, azotados por vientos, en una pequeña barca es algo muy peligroso y aterrador. Se dice que ese lago o el mar de Galilea era bastante peligroso porque en un momento estaba muy quieto, pero de la nada empezaba a azotar un viento fuerte y se levantaban fuertes olas. Y el que no sabía eh, cómo controlar la tempestad era persona que se podía ahogar fácilmente.
Los discípulos ya estaban acostumbrados a lidiar con estos fenómenos. Muchos críticos de la Biblia piensan que Jesús en realidad estaba andando sobre un banco de arena, pero el texto nos dice que estaba a 25 estadios, es decir, 5 o 6 kilómetros del mar. La barca está en medio del mar, por lo tanto Jesús no podía estar caminando en la orilla del mar, porque a esa distancia los discípulos era imposible ver a Jesús caminar. Imposible. No sé si ustedes han estado en mar bastante profundo, lejos de la orilla. ¿Han estado? Pues yo he estado y de allí es muy difícil ver. Ni de la orilla se ve tan lejos, mucho menos de allá puede ver a la orilla. No, no puede figurar. Solamente ve todo así, como si fuera así. No se ve plano. Mucho menos con la tempestad, con las olas. Cuando las olas están bastante fuertes, a menos de 1 kilómetro tú no ves quién está allá. Las olas le arropan. ¿Creen que Jesús fue allí a asustarlos a ellos? ¿Jesús fue a hacerle alguna broma, a asustarlos a los discípulos? ¿Qué ustedes creen que hacía Jesús caminando sobre las aguas? ¿Qué piensan ustedes? A ver. ¿Qué le llega a la idea? ¿Por qué Jesús tenía que ir? De momento sabemos que Jesús les mandó a ellos que subieran en la barquita y que se fueran allá a esperarlo. Jesús se fue a la montaña a orar. A las 3 de la mañana, Jesús se presenta andando sobre las aguas, pero la pregunta es, ¿qué iba Jesús a hacer? Yo creo que estaba mostrando su deidad a los discípulos para que ellos también pudieran entender y confiar y creer que él venía de Dios. Una especie más de la pesca milagrosa, más o menos. Otro milagro sería. ¿Qué más? Aquí también el texto dice en Mateo que los mandó ir delante de él y que les diría, montaos en la barca y ir delante mía. O sea, que como decía, a él está como diciendo que luego voy yo. Sí, Pero sí, claro, ellos no sabían, no se esperaban que iba a ir de esa manera. había mucha barquita ahí en la orilla, muchas personas pescando. Pescaban, recuerden que pescaban, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿En qué hora pescaban? De noche pescaban. De noche. O sea, estaban mar adentro, pero ellos no sabían de qué forma Jesús iba a llegar allí. Jesús les mandó, vayan delante de mí, que yo voy a orar. Subió a orar y a esa hora Jesús emprende el camino. Bueno, nos quedamos, ¿están de acuerdo que él iba a hacer un milagro o algo así? Hombre, es que viendo el texto, ¿no? De que él estaba orando, el viento era contrario, la barca que donde él estaba, o sea, que él dejó la barca y subió a orar. Al venir ya el viento o la ola ya se habían llevado. Él llegó andando, yo creo, por un motivo y era probar la fe, ver la fe que había en ellos. Bueno, puede ser, puede ser. Versículo 27. Versículo 27, a ver, David, me lo puede poner. Ah, está aquí. Dice, pero
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Este verso nos da a entender a nosotros que Jesús no quería gastarle una broma, no quería asustarlo, porque de lo contrario, él hubiera seguido en silencio y hubiera seguido asustándolo, porque ellos ¿qué pensaban que era Jesús? Que era un fantasma. Que él no quiso asustarlos, sino como dice ahí, como demostrándoles a ellos como ese ánimo y a la misma vez como diciendo, hasta las aguas se aplacan para que él pueda caminar, hacen como un canal, un camino, un puente, ¿no? Y vean que el poder que tiene, ¿no? Tan tranquilo que va y le dice, ánimo, tranquilos que soy yo, no temáis. Y dice, ellos se quedan como, hasta las aguas le obedecen, ¿sabe? O sea, no sé, como contemplando hasta las aguas, ¿sabes? Aquí hay algo que llama la atención y es que él se identifica, ¿no? Y le dice una palabra que yo creo que ellos tenían conocimiento. Él dice, yo soy. Y esa fue la palabra que Dios le dio a Moisés cuando Moisés le iba a hablar al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Dile que, o sea, yo soy, te ha enviado. Entonces, cuando él le dice yo soy, él le está diciendo, vengo de parte de Dios, ¿no? Bueno, es posible. Pero, a ver, David, dame ese micro, David. Que yo creo que él está diciendo soy Dios, no que vengo de parte de él, sino que soy Dios. Al decir yo soy, Dios. que ahí Yo soy. debería estar en medio. Vale. Pero, ¿a quién Jesús se le quería presentar? ¿A quién él quería que supiera? ¿Eh? ¿Le tenía manía a Pedro o qué? ¿Eh? Porque habían más discípulos. Habían más discípulos, pero... A ver, el micro que lo... Ese micro no se escucha. Ven Para aquí. como que depositara esa confianza plena en quién era él. Bueno, porque a mí lo que me llama la atención es que Pedro no está solo en la barca. Él no estaba solo, pero estamos analizando a Pedro, ¿cierto? Pero fíjate lo que en el versículo 28 hasta el verso 33 nosotros encontramos. Lo dejamos en el versículo 27, ¿recuerdan? Vamos a leerlo ahora. Dámele micro, hermana, para que termine de leer el texto. Mateo 14, verso 28 hasta el 33. Observen lo que dice el texto. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tenía duda. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mal. No me ponga proyección. ¿Qué han observado? A ver, dámele el micro. A ver. Sí, todavía había duda en Pedro. Había duda. Sí, había duda, no creía. Pues los otros quizás sí creían, pero ¿qué podía ser Jesús? Los otros estaban temblando del miedo porque yo pensaba que era un fantasma. Nunca habían visto a una persona caminar sobre las aguas. Lo normal sería que fueran nadando a brazos, pero caminando sobre las aguas como si fuera en la tierra seca, tremendo.
¿Qué más observamos? A ver, el micro. ¿Qué observamos? Dice, ¿por qué dudaste? Le pregunta el Señor. Aún viéndolo que él andaba en las aguas, ¿por qué tuvo esa duda, no? No confió, no tenía confianza realmente. No tenía confianza. Tenía duda, no tenía confianza. A ver, ¿qué más vemos de Pedro? Eso es, iba a decir. Lo que vemos es que dicen que mientras estaba fijándose en Jesús iba andando, pero cuando dejó de mirar, empezó a dudar, se hundió. Y también vemos que cuando Jesús se montó en la barca se calmó la tempestad y llegaron enseguida al otro sitio. Como que también vemos que Dios, ¿no?, con su poder los estaba manteniendo ahí en medio del lago hasta que se produjera ese evento o ese hecho, Pero fíjate que para que luego ya podían pasar. Que aún con la tempestad que había, Jesús iba. A ver, Joa. Bueno, aquí vemos, ¿no?, que hasta el viento le tiene que obedecer a Cristo. Pero algo también que llama la atención y es muchas veces, si nosotros lo traemos a nosotros, muchas veces eso también acontece con nosotros. Dejamos de ver el cielo, lo espiritual, y empezamos a ver lo natural. Y eso fue lo que Pedro empezó a ver. Yo creo que cuando él quitó sus ojos de Cristo, empezó a ver la tempestad, y ahí fue que tuvo como esa falta de fe y esa incredulidad, ¿no? Ese miedo, ese temor empezó. Y yo creo que muchas veces eso también acontece con nosotros. Pues sí. ¿Quién más quiere opinar? A ver, Jacob. Pueden opinar todos, que es para aprender. Es que viendo la vida mía reflejada en Pedro, eso es lo que sucede cuando uno está lleno de dudas, a veces de incredulidad, falta de fe, no sé, puede haber temores. Y todo esto lleva a lo que Pedro era. Era una persona que no era estable. No había una estabilidad en él todavía. Jesús quería estabilizarlo, quería hacerle entender, ¿no?, de que él era Dios y que iba a hacer un cambio en su vida. Y yo creo que eso es lo que, reflejándolo a mi vida, ¿no? Así es. Eso es lo que pasa en nosotros. Una pregunta antes de puede poner la proyección si quiere, David. Una pregunta. ¿Creía Pedro en Jesús o le creía él a Jesús? ¿Creía en o él le creía a Jesús? ¿Qué te piensas? Yo puedo decir que él creía en Jesús porque él ya había visto milagros, pero no le había creído. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creer en Jesús. Entonces, ese poquito le falta. O mucho. Él creía porque lo veía, vio que la pesca vio que la madre creía. Sí, yo creo. Sí, yo sé que han visto muchas cosas, pero no da un paso de creer. Observen algo cuando cámbiale esa pila. Cuando el segundo tema, recuerdan que Jesús le ordenó a él que echara la red, ¿cierto? Mar adentro, le dijo. Echa la red mar adentro. Echó la red sin dudar, o echó la red como lleno de dudas. Bueno, tú me mandas, hemos echado la noche entera pescando y no hemos cogido ni un solo pececito. Tú ahora ya es de día y tú me dices que tire la red.
en tu nombre la voy a echar. No le creyó. Si hubiera creído, lo hubiera echado directamente. ¿A que sí? Pero escucha, Jesús le dice, no teman, soy yo. Dámela ayer, hermana. Allá, Aún sí tenía duda, porque aunque él le dijo, no temas, soy yo, aún él llegó y le dijo, si eres tú, aún él estaba diciendo, no temas que soy yo, y él aún le, si eres tú, manda que yo vaya. ¿A que sí? Eso mismo iba a decir yo, que ahí está la duda de él, porque él hubiera empezado a caminar sin andarle diciendo si eres tú. Le conoció. Escuchó su voz, conocían la voz de Jesús. Que Jesús le dice, no tema, soy yo. Y encima le dice, si eres tú, si eres tú, haz que yo también camine. Quería una prueba para ver si de verdad era Jesús. ¿Eh? Ah, aparentemente, Pedro tenía mucha valentía, ¿no? ¿A que sí? Que era valiente. Sí, lo que pasa que vemos a que vieron todos como que lo vean como un fantasma, ¿no? Entonces estaban con ese miedo dentro. Y aunque les habló, ¿no? Como con el miedo de, si es que eres tú, dime que vaya y que ande. Pues, porque al principio dice que aquí les parecía un fantasma. Entonces estaban asustados. Aparentemente él tenía valor, ¿cierto? Pero no tenía ninguna fe. ¿A qué no? No le creyó a Jesús cuando él dijo, no temas, que soy yo. Él no le creyó. Lo demás no lo sé si le habrán creído, pero es que Pedro era muy sobresaliente. Pedro era una explosión y no podía estar tranquilo. Es que él era muy nervioso, no sé cómo era Pedro, pero que Pedro en toda él tenía que ser el primero en hablar, en actuar, en hacer algo, no podía quedarse tranquilo ante el maestro. ¿Eh? Entonces, fijémonos en la frase que él dice, si eres tú, donde Pedro demuestra cuánto confía en Jesús. Es como si dijera, como eres tú, da la orden y yo iré. Pero yo creo que Pedro no quería, no tenía la fe en sí, la fe verdadera para él también andar igual que Jesús. Él lo que quería era una demostración, una duda, una falta de fe, tenía una desconfianza, no creía absolutamente, parece que lo habían engañado mucho, le habían mentido demasiado, porque eso sucede cuando a una persona se le miente mucho, ¿no? Cuando tú estás rodeado solo de mentira, tú cuando alguien te dice una verdad, tú lo pones a duda, tú dices, ¿a que sí? ¿No? Dice Mateo Henry, Cristo invitó a Pedro a venir no solo para que pudiera caminar sobre el agua y así saber el poder de su Señor, sino para que entienda su propia debilidad. Ahí dio en el en el clavo, Mateo Henry. No era lo que en realidad lo que Pedro quería, ¿no? Él no tenía esa valentía, él no tenía esa fe suficiente para caminar. Pero cuando tú le pides a nuestro Creador algo,
A veces, si tú no te lo mereces, o a veces si te va a servir para mal y nosotros insistimos, Él nos da una prueba, ¿no? Mira, ¿por qué no te lo quiero dar? ¿Verdad que sí? ¿Eh? La duda, la falta de fe no nos deja ver en realidad quién es nuestro Dios, a quién nosotros estamos sirviendo. Hay aquí dos preguntas. A ver si participamos y nos animamos un poco a participar. ¿Qué aprendemos aquí de Pedro? ¿Qué aprendemos de Pedro? Primeramente, a ver, ¿quién se anima? ¿Qué tú aprendes ya con lo que hemos visto de Pedro? Sí, de esto. Pues inseguridad, vemos que tiene aquí, ¿no? Era inseguro. ¿Qué más? ¿Qué aprendemos de Pedro? ¿No aprende nada de Pedro? Sí, y yo ahorita decía que cuando uno se identifica es cuando se ve reflejado en la vida de otra persona. Y es que había mucha debilidad en Pedro. Las dudas y nosotros, lo que yo puedo aprender de esto es que como Pedro estaba lleno de debilidades, nosotros también estamos llenos de cuantas cosas que aún tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestra falta de fe también en ciertos momentos. Hay momentos que tenemos una fe agigantada, pero hay otros momentos que cuando llega el problema nos sentimos que no tenemos ninguna. Como se sentía Pedro. Y es la vida de nosotros también, en cierto modo de expresar. Así es. A ver, ¿ha aprendido algo, Ramona, de Pedro? Nada, ¿qué ha aprendido? Nada, ¿qué? ¿No? Enrique, ¿ha aprendido algo de Pedro? ¿No? ¿No ha aprendido nada? A ver, Johan, ¿qué aprendiste de Bueno, Pedro? pues yo que he aprendido de Pedro, que no debemos de quitar la mirada de Cristo, porque cuando quitamos la mirada de Cristo, empezamos a hundirnos. Así es. La segunda pregunta dice, ¿por qué hay méritos en lo que hizo Pedro? Que era impulsivo también, ¿no? Porque él fue el primero en... Pues si eres tú, que vaya yo. Era impulsivo, ¿no? Lo que has hablado, era como un volcán, saltaba al primero. Eso también aprendemos. ¿Por qué hay mérito? ¿Qué vemos aquí? ¿Hubo mérito? ¿Por qué? Porque claro, hablamos de la falta de fe de Pedro, pero ¿por qué hay mérito? Porque vamos a ver. Un jugador se echa el partido entero haciendo mala jugada y hace perder al equipo. ¿Dónde está el mérito? ¿Tiene mérito? ¿O qué? Pero por lo menos le han echado la culpa. Que no hizo nada bien. Pero ¿dónde está el mérito de Pedro aquí? ¿Cuál es el mérito? Sí, yo veo algo aquí, es la valentía de Pedro, no importando las veces que se pudiera equivocar. Eso hay un mérito, hay un mérito de no que tenía miedo a equivocarse. él no tenía miedo y reconocía también sus errores, que es otra de las cosas. Muy bien. Oye, una cosa, cuando habló el hermano, es que Pedro hizo como a veces hacemos nosotros también, dice, caminaba con Jesús y vio todo lo que hizo, y el mérito fue caminar sin creerle y estar ahí sin creerle, sin confiar en él y sin nada. Y muchas veces somos así, caminamos con el Señor y no estamos con él. Tremendo. El mérito que yo puedo ver
de Pedro es que en él había una necesidad. Y la necesidad era la falta, ¿no?, de Cristo en él. Y lo que puedo ver también es que cuanto más necesitamos a Cristo, más cerca de nosotros Él está. Porque lo podemos ver, ¿no? Cada vez que Él se equivocaba, Cristo venía a Él y lo ayudaba. O sea, cada vez que se levantaba, cuando Él se caía, Cristo lo levantaba. Entonces lo podemos ver que eso también es lo que acontece con nosotros. Que cuanto más necesitados estamos, Cristo está ahí. A ver, espera, el micro, Allí que si no, no te nos escucha. revela también la palabra de que no debe de haber enaltecimiento o orgullo en la persona. Porque si él no le hubiese pasado eso, él se hubiera enaltecido, porque así somos los humanos. Entonces por eso viene todo eso El bajón. para bueno. humillarse uno. Oye, también. Siempre también. nos equivocamos. Pero el bajón de él, eso le dio un mérito a equivocarse. Te digo, pastor, que en el tema que hizo ahora el jugador, aunque lo hizo mal, pero él tenía la esperanza de mejorar, ¿no? Y seguía insistiendo y seguía ahí, aunque por muy mal que lo estuviera haciendo, ¿no? Sí. Así es. Yo veo, Bueno. yo veo el mérito, claro, que mientras ninguno habló porque creían que era un fantasma, todos estaban con miedo. Él hablaba. Él hablaba y encima, y si eres tú, manda y yo iré. Y entonces le dice, pues ven. Y entonces se puso a caminar y ahí el mérito, ¿no? Porque cuando vamos al Señor, Él viene a nosotros. Entonces ya se montó, gracias a eso, se montó en la barca y se calmó todo Claro. y pasaron al otro lado. Así es. El mérito de Pedro está ahí, en que cuando los demás estaban aterrorizados y calladitos allí, tranquilos, temblando, él tomó una decisión. Tomó una decisión. Y yo sé que esa decisión que Pedro tomó ahí, esa tensión que había en todos los discípulos de miedo, de fantasma, a ver que Pedro se tira de la barca al agua, porque claro, había cierta altura, ¿no? De la barquita al agua. Y no se hunde, porque ya desde el principio no se hundió. Él cayó en el agua como si fuera en tierra seca. Y estaba ahí, empezó a caminar, lo dice el texto bíblico, ¿o no? Claro que sí. Entonces los compañeros, los discípulos, igual se animaban también a bajar, a caminar, ¿no? Estaban ahí. Yo sé que esa tensión ya se quitó un poco, pero luego el susto viene cuando él entonces empieza a dudar. ¿De verdad estoy caminando? ¿De verdad Él es Jesús? ¿De verdad se puede caminar tantos años pescando, mojándose y ahora anda sobre las aguas y no se moja? Le entra entonces las dudas, ¿no? Como dice la hermana, el bajón, ¿no? Entonces fue cuando empezó a dudar. Pero tomó una decisión, continuar luchando en un barco lleno de temor y acudir a Jesús en busca de ayuda y alivio. Muchas veces los milagros más grandes de la vida suceden cuando nosotros estamos dispuestos a dar un paso de fe y rendirnos al poder de Dios en lugar de confiar en lo que nos ocurre, ¿no? A ver, que ponemos la mente, la mirada en lo que nos está sucediendo ahí en ese momento, en el problema, en la circunstancia, en la situación. Ahí nos quedamos y no vemos a nuestro Dios, no pedimos ayuda, no pedimos auxilio. Pedro vio al Señor Jesús hacer lo que era imposible, caminar sobre las aguas. Nadie lo ha podido hacer. Vio al Señor haciendo lo que ningún hombre en la tierra podía hacer jamás, desafiando las leyes de la física y la gravedad y cualquier cosa que el sentido común tenga que decir acerca de esto. Es que es imposible que
algo que pese no se hunda. Un corcho puede flotar porque no tiene peso, pero todo objeto que tenga peso se hunde, ¿cierto? Aunque su experiencia de caminar sobre el agua duró poco, porque su miedo hizo que se hundiera, lo cierto es que tuvo fe suficiente para caminar sobre el agua, aunque sea menos de un minuto. Pero tuvo fe suficiente. Jesús no le dijo, tú no tienes nada de fe. Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Que tenía poca fe. Tenía poca fe. Fe tenía, pero poca. El ven de Jesús fue suficiente para Pedro hacer algo imposible. Tuvo la decisión de decirle, déjame ir, déjame yo también probar caminar sobre las aguas. Jesús le dice, ven, y eso fue suficiente para Pedro, ¿verdad? Aceptar. En ese instante la palabra de Jesús y su presencia fueron más que suficiente para que Pedro saliera del temor que había en él a dar un paso en fe, a tener fe. ¿Cierto? Yo sé que ahí él se dio cuenta que él podía hacer cosas que un ser humano no podía hacer así normalmente. Tenía valor, tenía fe, pero es que aún así se llenó de temor. Ahí estuvo su fracaso en este momento. ¿Ah, que sí? Tenía lo que él necesitaba, lo que cualquier persona podía necesitar en ese momento. Y nosotros muchas veces tenemos lo suficiente para nosotros ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Tenemos el alcance suficiente para nosotros conocer mejor a Dios, para dejar que Él haga cosas y que nosotros podamos hacer cosas. Mira, una de las frases que Jesús le dijo a los discípulos, que ellos podían hacer cosas mayores que las que Él hizo. ¿O no? Claro que sí. ¿Qué le dijo? Cosas mayores que estas ustedes harán. Y Pedro llegó a hacerlas. ¿O no? Claro que sí. Pedro llegó a hacerlo. Y Pablo también llegó a resucitar muertos, igual que Jesús. ¿O no? Claro. Que Pablo llegó a el discurso más largo de Pablo. Se alargó hasta la medianoche, dice. Y Tíquico se durmió en la azotea, se cayó y se desnucó. Y Pablo lo cogió y oró por él y volvió otra vez a vivir. Y ese no es que estaba dormido, no. Vieron que estaba muerto. Porque también podríamos decir que siguió dormido allí, lo que se dio un golpe y estaba dormido. No, se murió. Y Pedro hizo muchas cosas también. La fe es un don, ¿cierto? ¿Lo cree? ¿Que la fe es un don o no? ¿Qué es la fe? Es un don, ¿cierto? En el versículo 8 y 9 de Efesios, de capítulo 2 de Efesios, dice que somos salvos por medio de qué? Por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice que no es de nosotros. ¿Qué es lo que no es de nosotros? La fe y la salvación. ¿De dónde viene? Un don que Dios ha puesto en nosotros.
Entonces, se describe como un fruto, característica que se produce en nuestra vida, y el Espíritu Santo, según Gálatas 5, verso 22-23, debemos de vivir, ¿por qué? Por ella. No es por vista, sino que por fe. Nosotros tenemos que andar, tenemos que vivir. Más pregunta. ¿Qué aprendemos nosotros de Dios en este texto? No me diga que no aprendió nada de Pedro y que tampoco aprendió nada de Dios. Porque entonces he perdido el tiempo yo aquí. ¿Qué aprendemos de Dios? Aprendemos de Dios que Él es el Señor de todas las cosas, ¿no? Y que como Él es el Creador, pues puede caminar sobre las aguas. Como también podía haber acercado a la barca volando, y eso habría sido más fuerte, igual les da un infarto a alguno. Dijo, voy a hacer como que camino, voy a caminar para que vean que me acerco. Vale, Y entendemos que Él es el creador. Que Él es el creador y que es soberano sobre todas las cosas. ¿Quién más? ¿Qué aprendemos de Dios? De Dios aprendemos muchas cosas aquí, en lo que hemos visto en ese texto de capítulo 14 de Mateo. Sí, aprendo de que, bueno, el hermano Alberto dijo que Dios es soberano, el creador de todas las cosas. También Él es de que de lo imposible hace posible las cosas. Bueno, tenía otra palabra, se me fue de la mente, que era la primera que ibas a decir, pero bueno, aprendo de Dios que Él es el Dios de lo imposible, que hace posible las cosas. ¿Qué más? También aprendemos ahí vemos a que Él nos invita a creerle más, a tener esa confianza, esa certeza y esa convicción de todo lo que pone en su palabra, de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo para enseñarnos que Él tiene el poder de todo a través del Señor, del Padre. Hombre, amor, mi amor. ¿Qué debemos aprender de Él? Ay, ya se me olvidó. Debemos aprender de Él que Él nos creó a nosotros y que debemos de seguir su caminar, debemos seguir todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. O sea, debemos de obedecerle. Está Paola, a ver, dámele el micro a Paola. Pues aprendemos de Él que aunque somos algunos, no sé todos, tenemos poca fe y a veces por el temor no hacemos las cosas que le agradan a Él de verdad. Y aprendemos de que aunque seamos así, Él nos ama y nos ayuda a que cada día nos vayamos superando las barreras. Amén. ¿Quién más? Yo he puesto que aprendemos, la fe, ¿no? Es lo que aprendemos también, que la fe es un don que tiene que crecer en nuestro corazón con una confianza segura y plena confianza en el Señor. O sea, si no nace Pero en nosotros. Eso ya es algo tuyo, no de Dios. No, digo yo que he puesto eso si está bien o no. Que tiene que ser algo, pero una confianza que tiene que crecer en nuestro interior. O sea, La fe, hablando de la fe. Aprende que la fe viene de Dios. La fe viene de Dios. No, la fe tiene que crecer en nuestro interior hacia Él. Cuando, en este caso, cuando, sí, pero eso ya es algo personal presenta, humano. Eso es algo personal del humano, del ser humano. Sí. En nuestro corazón, ¿no? No, pero la pregunta es, ¿qué aprendemos de Dios? ¿Qué tú aprendes de Dios? Ay, ha dicho que soberano, pues que quiero dejar participar a más gente. Vale, muy bien. ¿Ya? ¿Nadie más?
Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué aprendemos de nosotros? Ahora sí, a ver, esa sí cae ahí. ¿Qué aprendemos de nosotros? Ahí cae esa. Sí, ya. Esa sí cae ahí. Yo he puesto, la fe es un don que tiene que crecer en nuestro corazón con una confianza segura y plena confianza hacia el Señor o en el Señor. Aprendemos que nosotros, como seres humanos, tenemos que hacer crecer nuestra fe en Él. Pedro tenía poca fe y pudo andar sobre las aguas. O sea, si nosotros le pedimos al Señor que aumente nuestra fe y tenemos más fe que Pedro, podríamos hacer más cosas, ¿no? ¿Sabes que sí? Y Pedro con sus sombras andaba enfermo, pues imagínate si tenía poquita fe. Si hubiera tenido mucha fe, ¿qué hubiera hecho Pedro? ¿Qué hubiera hecho Pedro? Yo creo que había hecho muchas cosas, ¿eh? A ver, Jacob, ¿tiene algo? Sí, aprendo de que sin Dios, pues prácticamente soy un trozo de carne con ojo y nada más. Sin Él nada soy. No, sin Él, sin Dios, nada somos y nada podemos hacer. ¿No? Y aprendo de que estamos llenos de debilidades y solamente la podemos, ¿no? Esa debilidad de falta de a veces de fe, y lo mismo que pasaba en Pedro, solamente podemos saciarla cuando acudimos a Él. ¿Cómo podemos utilizar este nuevo conocimiento, lo que hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo podemos utilizar? No, pues cuando tú aprendes algo, tienes que ponerlo en práctica, ¿no? ¿Cierto? Y enseñarlo para adelante. ¿Cómo lo podemos utilizar nosotros? Lo que hemos aprendido. ¿Piensa utilizarlo en algo o piensa echarlo al olvido? Hemos aprendido que Pedro no creía, ¿cierto? No le creía a Jesús. Lo que Jesús le decía, él lo ponía en duda. Tenía que ver prueba, tenía que ver algo para poder creerlo y decir y estar satisfecho, ¿no? Y si nosotros como cristianos no creemos a la palabra de Dios, lo que Él nos dice a nosotros, y lo ponemos también en duda, si pedimos dudando, ¿qué dice la Biblia? ¿Vamos a recibir o no vamos a recibir? No vamos a recibir. ¿A qué no? ¿Por qué Pedro se hundió? ¿Por qué? Porque dudó. Porque dudó. Entonces, cuando así mismo nos sucede a nosotros, si pedimos con duda, no hundimos, no recibimos, nos quedamos ahí esperando y no vamos a recibir, ¿cierto? Pues eso aprendemos y yo creo que podemos ponerlo eso en práctica, lo podemos utilizar quitando la duda, pidiéndole a Dios que quite nuestra duda y poner nuestra confianza en Él y creerle a Él. ¿Cierto? Porque Él es el Dios que nos permite caminar. Entonces, sobre Dios nosotros aprendemos que Él nos hace caminar sobre las aguas turbias y nos sostiene con su gracia para que no nos hundamos nunca ante los problemas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo siempre estamos a flote. Dice en Isaías 43, versículo 2, que vendrá en las tormentas de la vida. Cuando nosotros estamos hundidos en la tormenta, Él nos socorre. De nosotros que aprendemos que cuando nos encontramos en la tormenta, por obedecer a Dios, debemos acordarnos de que Él mismo nos ha puesto ahí y que estará con nosotros en medio de ella. Jesucristo no es
el salvavidas que se quita y se pone para sobrevivir en las tormentas de la vida. Él es tu compañía en el centro de la tormenta. La palabra de Dios debe ser nuestro impulso. ¿Han entendido eso? ¿No? Tú te pones un salvavidas para flotar, ¿cierto? Te lo quita, pero si te caes sin el salvavidas, ¿qué va a pasar? Te va a ahogar, ¿cierto? Entonces Jesús es el compañero que está ahí dentro en la barca contigo y que te va a ayudar, que te va a socorrer en todo momento. Aprendemos que Él es Dios y que Él puede dar autoridad ¿a qué? A la naturaleza, y la naturaleza le obedece. Y así como Él puede darle orden a la naturaleza, nos da orden ¿a quién? A nosotros. Para que le sirvamos a Él, para que lo obedezcamos a Él, para que nosotros somos muy duros. Muy duros somos nosotros. No le queremos obedecer, no le sabemos escuchar. Ese es el problema. No escuchamos, no obedecemos, no hacemos lo que Él nos dice. Es que nuestra vida es peor que la de Pedro. Jesús le decía a esto, y él lo primero que tenía era que protestar. Y decir, pero es que ya yo he hecho esto. O siempre tenía que inventarse algo, una queja. Siempre tenía que decir algo. No podía estar callado. Es como esto que tú le dices al niño, no toque eso. Malo, porque te dije que no lo tocara, pero es que quería verlo. No lo ha visto, lo ha tocado. ¿Eh? Hermanos, ojalá que nosotros podamos poner nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor y pidámosle que nos ayude a obedecer y que podemos creerle a Él, a su palabra y que podemos confiar en Él. Él es ese Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce y ese Dios que suple, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en los problemas. Ellos estaban en medio de una tormenta. Cuando Jesús llega, no temas, yo soy. Sube a la barquita y ¿qué le pasó a la tormenta? Se calmó la tormenta. Qué grande es Dios, ¿eh? Qué bueno es Dios. Que la naturaleza le obedece y el ser humano no le obedece.